Ya, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Y se ve pantalla? ¿Se escucha bien? Si es que me confirman, por favor. Sí, perfecto, profe. Ya, perfecto. Y con las intermitencias, con el tema de la lluvia, etcétera, cada rato se escucha. Incluso no tengo mucha señal en el celular, entonces por eso les consultaba. Ya. Y bueno, tal como estuvimos conversando el día sábado, el día de hoy ya comenzamos con dimensionamiento de alimentadores. En este caso, partiendo por el... un mensaje acá. Ah, es posible grabar la clase, se me había olvidado. Grabar. Recording in progress. Ya, ahora sí. Y entonces, tal cual como habíamos comentado, hoy día ya comenzamos con dimensionamiento de alimentadores. En este caso vamos a realizar el dimensionamiento para un alimentador de un motor en baja tensión. ¿Ya? El caso de estudio se puede apreciar acá, ya caso número uno, en donde vamos a alimentar un motor en base a las siguientes características de instalación y características propias del elemento, ¿ya? Estos datos que yo les voy a presentar acá, algunos son dados, en este caso por mí, otros son obtenidos directamente desde el proveedor del motor. En este caso acá les comparto un datasheet de un motor de 90 kilowatts que se puede apreciar acá a una tensión nominal de 380 volts, 50 Hz, ¿ya? Donde podemos apreciar que también nos indica la corriente, que en este caso la corriente nominal, de acuerdo a esto, es 170 amperes. También nos indica que su corriente de arranque versus su corriente nominal es un factor multiplicador de 7 veces. Dato importante, relevante que podemos apreciar acá. Nos entrega los valores de corriente en vacío, rotación nominal, resbalamiento, torque, etcétera. También nos entrega el dato de factor de servicio 1.0, el rendimiento, nos entrega los valores de rendimiento y su coseno de phi, tanto un 25%, un 50%, un 70%, que sea un 75% y un 100%. Nada que lo podemos apreciar acá. ¿Qué otro dato nos entrega? Bueno, después vamos a seguir revisando esto, vamos a revisar posteriormente, vamos a estar revisando un poco acerca de las gráficas que podemos ver, haciendo especial énfasis en la curva de desempeño en carga, ¿ya? De esto. Cuando estemos evaluando caída de tensión principalmente, vamos a evaluar estos datos. Y también nos va a servir este mismo documento para evaluar el diámetro de entrada de acometida que tiene este motor, ya su caja de conexión, que podemos apreciar acá. Vamos a ver ahí toda la información que podemos obtener desde este documento, ¿ya? Entonces, ¿qué es el hito que se pretende cumplir hoy? Solamente se pretende cumplir con el primer criterio, que es el criterio de capacidad de transporte de corriente, como lo habíamos estado conversando el día sábado. Ya con ese criterio yo me quedo tranquilo para el día miércoles estar cerrando el ejercicio con los otros dos criterios que nos estarían faltando, que en este caso son la caída de tensión y el dimensionamiento de acuerdo a cortocircuito. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Aquí voy generando y voy incorporando acá. Ya aquí estoy ocupando, no ocupé la pizarra que le estaba compartiendo, sino que estoy utilizando otra pizarrita para ver si es que es un poco más amigable. ¿Por qué? Porque esta pizarra puedo posteriormente, pues, ahí se está incorporando un compañero. Posteriormente puedo sacar una foto, se genera una foto desde este mismo archivo.
en alta calidad, entonces no se pierde. Luego yo les comparto esta información como foto, ¿ya? Entonces, este es el primer criterio con el cual nosotros vamos a trabajar. Y aquí comenzamos con los pasos y comenzamos a analizar lo que habíamos estado chequeando el día sábado, ya que es importante y ahí les pido a quienes no pudieron asistir que intenten ponerse al día, revisar lo que estuvimos chequeando con sus compañeros para que nadie vaya quedando atrás. Ya no es la idea. Entonces, comenzamos con los pasos. Como bien les comenté, a lo menos vamos a tener entre 5 o 6 pasos necesarios en este primer criterio. ¿Ya? El primer paso que nosotros debemos evaluar, no me gusta, esto es lo único malo de las pizarras, que no siempre quedan como uno espera que se vean. Ahí sí. El paso, el punto 1.1 que nosotros debemos chequear, en este caso, es definir el tipo de conductor que vamos a utilizar. ¿Ya? 1.1, definir el tipo de conductor. Y aquí ustedes se deberían preguntar, ¿y cómo definen el tipo de conductor? ¿En base a qué? ¿Cuáles son las características que nosotros deberíamos tener y dónde podemos obtener todas las características que tienen los conductores? En este caso, hay que recordar que en el RIC número 4, específicamente en la tabla 4.2, nosotros podemos identificar las diferentes características constructivas y las condiciones de uso en las cuales de las cuales se declaran en la normativa para los diferentes tipos de conductores. ¿Ya? Y aquí volvemos a la misma tabla que habíamos revisado, en donde aparecen los diferentes tipos de conductores en función de cada una de las características. Para nuestro caso, si nosotros analizamos el ejercicio, se desea alimentar un motor en base a las siguientes características de instalación. Factor de potencia, o sea, la configuración, tres fases más tierra de protección. La potencia del motor son 90 kilowatts. La tensión nominal, en este caso 0.38. El factor de potencia a 100%, 0.85. El rendimiento al 100%, 94.5. Caída de tensión. Y aquí se indica de acuerdo a normativa, para que lo veamos posteriormente. Ojo, este es un ejercicio tipo certamen. Incluso el ejercicio del certamen del semestre pasado fue muy similar a esto. Por ende, esto es una buena aproximación a lo que nosotros nos vamos a encontrar en el certamen. ¿Ya? Caída de tensión, entonces, de acuerdo con normativa. La corriente de cortocircuito al que puede estar expuesto el alimentador, en este caso van a ser 20 kA. Tiempo de despeje del cortocircuito, 0.1 segundos. Largo del alimentador, 170 metros. Canalización, y aquí vamos a poner dos métodos. Vamos a dejar canalización NPC y en banco de ductos, ya, entre paréntesis, ducto enterrado, ya. Sobrecarga admisible, considerar que es motor de régimen permanente. Y lo vamos a revisar ahora a continuación. La temperatura del ambiente van a ser 34 grados Celsius. La temperatura del suelo, 26 grados Celsius. Y yo acá les estoy indicando explícitamente qué tipo de conductor utilizar. ¿Ya? Utilizar aislamiento de XLPE con cubierta de PVC, en este caso un multiconductor, RVK Superflex
en AWG o MCM respecto a la sección que ustedes estén considerando. Luis tiene la mano levantada. Díganos. Señor, buenas noches. No le escucho nada, se La escucha longitud súper del cortado. conductor mitad banco de ducto. Disculpe, no le escuchamos, no le escuché Sí. nada. No sé si soy yo o es su señal, pero no escuché nada. Aló, aló, aló. Ahí lo Aló, escuchamos. profesor, ¿me escucha? Sí, ahí lo Sí. escucho. Ya. La consulta es la siguiente, profesor. De acuerdo a lo que dice el enunciado, dice canalización EPC y después banco de ducto enterrado. La consulta es si se considera la longitud del conductor mitad y mitad. Mitad enterrado y mitad canalización EPC, por favor. Sí, se está considerando que son ambos métodos de canalización los que prevalecen. O sea, puede ser 70 metros en EPC y, y 100 metros en banco de ducto o viceversa o mitad y mitad. Pero son ambos métodos de canalización los que prevalecen. No prevalece uno por sobre el otro, sino que se va a dimensionar en función de ambos métodos. Muchas gracias, profesor. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en este caso, la primera información, aquí voy a achicar un poco esto para que no ahí sí. Definir el tipo de conductor y la respuesta nosotros en este caso ya está generada, en donde el tipo de conductor a utilizar es Superflex, ¿cierto? Superflex, multiconductor, y aquí en Superflex lo voy a dejar como Superflex RVK para que sea de acuerdo a la normativa, multiconductor. ¿Ya? Ojo, recordar que este catálogo ustedes ya lo tienen actualmente en Drive. En información técnica se encuentra este catálogo. ¿Ya? Y también hay que agregar que esto se encuentra en sistema americano, para que quede clara esa información. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso que nosotros siempre debemos siempre debemos tener en consideración. O sea, ¿cuál es el tipo de conductor que vamos a utilizar? Ejemplo, yo no podría utilizar este tipo de conductor si debiera canalizarse por un local de reunión de personas. Porque si vamos a lo que indica el decreto supremo número 8, un local de reunión de personas debe cumplir las canalizaciones en los sitios o los lugares declarados como lugar de reunión de personas, deben cumplir con ser una canalización libre de halógenos, ¿ya? Lo cual este tipo de conductor no lo es, porque el PVC un, no es un material que sea libre de halógenos, ¿ya? Por ende, este tipo de conductor, si nosotros nos encontráramos en esa ubicación, no lo es. ¿Por qué estoy especificando el RVK para el caso de estudio? Ya, si nosotros analizamos sus características que se pueden apreciar acá, se indica como un conductor eléctrico que puede ser unipolar o multipolar, sin armadura ni pantalla, construido de cobre recocido, y ya sea desnudo o recubierto de una capa metálica, flexible clase 5 que es la clase en este caso más flexible dentro y con una aislación de polietileno reticulado, el famoso XLP, y una cubierta termoplástica de cloruro de polivinilo, el PVC, que nos indica que es apto para ser directamente enterrado en ductos, en bandejas, en canastillo, en escalerillas y al aire libre, tanto para circuitos de distribución en baja tensión como alimentador o subalimentador flexible para un tendido fijo. Acá me indica sus valores de tensión de servicio. Acá nos entrega el resumen de la cubierta, del aislamiento y de la cubierta exterior. Y también podemos aquí apreciar los espesores de pared que tiene cada uno de estos, los espesores de aislamiento que tiene cada uno de estos.
¿ya? Y su temperatura de servicio. Temperatura de servicio que va a ser relevante en uno de los criterios de dimensionamiento. Lo mismo que el XLPE. Ese es el motivo por el cual se selecciona este tipo de conductor, ¿ya? El segundo caso, el segundo caso que nosotros debemos tener en consideración es, en este caso, calcular el cálculo de la corriente a transportar, ¿ya? Corriente a transportar y corriente de dimensionamiento. Cálculo de corriente a transportar y corriente de dimensionamiento, o de corriente nominal, dejémosle. Cálculo de corriente nominal y corriente de dimensionamiento. En este caso, el cálculo de la corriente nominal, si bien en el PDF nosotros lo teníamos, que es el PDF que se puede apreciar acá, de acuerdo a estos datos, la corriente nominal de este motor son 170 amperes. Esa es la corriente nominal que tiene este motor. Pero si en un caso yo a ustedes no le diera la corriente nominal, lo importante es que ustedes lo puedan calcular, ¿ya? En este caso, considerando corriente nominal, ¿cierto? Aquí lo vamos a copiar, pegar. Corriente nominal es igual a... ¿Cómo se calcula la corriente nominal de un motor? ¿Cuál es la fórmula para calcular la corriente nominal de un motor? ¿Tenemos todos los datos? ¿Nos falta algún dato? ¿El factor de potencia, profe, faltaría? El factor de potencia, pero el factor de potencia está acá, indicado. 0,98, 0,85. Ah, claro, ya, vale. El rendimiento, no lo veo. Ah, no, sí, está bueno. Acá está. Entonces sería potencia nominal, ¿cierto? Y esto dividido en raíz de 3. Y esto acá lo voy a dejar en paréntesis, si tengo un chat. Raíz de 3, raíz de 3 por el voltaje nominal, por el factor de potencia, en este caso FP, como lo quieran indicar, o el coseno de phi, el factor de potencia, por el rendimiento, ¿ya? Se está incorporando compañero. Por el rendimiento. Ya esa es la fórmula con la cual nosotros deberíamos poder calcular este dato. Si nosotros reemplazamos, tenemos los 90 kilos, ¿cierto? Dividido raíz de 3. Y aquí, porfa, les pido que me puedan apoyar con este cálculo rápido, que es raíz de 3 por 380 por el factor de potencia, que en este caso es 0,85, por el rendimiento de nuestro motor, que en este caso es 0,945. ¿Y este valor cuánto nos da? 170,23. 170,23 amperes. Esa es la corriente nominal que tendría el motor de acuerdo a las condiciones que tenemos. Ya, y que calza con los 170 que se están indicando acá. O sea,
Ahí están los 170 que nosotros acabamos de calcular acá de forma teórica para tener el dato directo de... Se está incorporando un compañero de un segundo. Admitir. Ese. Ahí tenemos el dato, la forma teórica de poder calcular la corriente nominal de este motor, ¿ya? Que cumple y que calza con lo indicado por el datasheet del proveedor. Pero acá nosotros debemos tener una consideración, ¿ya? ¿Qué es lo que indica la normativa respecto al dimensionamiento de los alimentadores de motores? Y acá nos debemos dirigir, en este caso, al RIC número 7, en donde indica lo siguiente. El RIC número 7 dice, dimensionamiento de conductores. La sección mínima de los conductores empleados para alimentar motores fijos de una potencia nominal mayor a 3 HP, me llegó el chat, ese, mayor a 3 HP, será de 2,5 milímetros cuadrados. El 5,5.2 indica la sección de los conductores que alimenten a un motor de régimen permanente será tal que permita asegurar una capacidad de transporte por lo menos igual a 1,25 veces la corriente de plena carga del motor. Información importante lo que se nos indica acá. La sección de los conductores que alimenten a un motor de régimen permanente será tal que permita asegurar una capacidad de transporte de por lo menos igual a 1,25 veces la corriente de plena carga del motor. Nuestro motor en este caso, de acuerdo a los datos que están declarados, es considerado como un motor de régimen permanente, dato que se encuentra acá, que dice sobrecarga admisible, considerar que el motor es de régimen permanente, ¿ya? Por ende, nuestro motor es régimen permanente. Pero también, ¿qué indica la normativa? La normativa indica la sección de los conductores que alimenten a un motor, sea este de régimen periódico, intermitente o de breve duración, será tal que asegure una capacidad de transporte como mínimo igual a la corriente de plena carga, afectada por un factor determinado de acuerdo con la tabla 7.1. Estos valores solo aplican, estos valores solo aplican para, dame un segundo, justo. Estos valores solo para los accionamientos tradicionales de motores. Y aquí podemos apreciar todos los datos, y aquí podemos apreciar todos los datos que se indican en la tabla 7.1, ¿ya? Todos los datos que se encuentran en la tabla 7.1, en donde se indica factores de dimensionamiento de alimentación a motores de régimen no permanente y los declara los diferentes tipos que los vamos a revisar posteriormente, ¿ya? Para efectos prácticos, nuestro caso es un motor de régimen permanente y para todos los motores que son catalogados de régimen permanente, la corriente a considerar para el dimensionamiento debe ser igual a 1,25 veces la corriente de plena carga del motor. Por eso es que acá se hace la diferencia entre corriente nominal y la corriente de dimensionamiento. Porque la corriente, y acá lo vamos a dejar como I sub D, la corriente I sub D tendrá que ser igual a la corriente nominal por 1,25. ¿Por qué 1,25? Porque es el 25% extra que se considera en el dimensionamiento como sobrecarga admisible, ya que es una sobrecarga que en este caso el motor puede permitir, que el alimentador debe cubrir en caso de que exista. ¿Ya? Esa es una sobrecarga admisible, o sea, es algo que yo admito que puede existir y que y que en mi dimensionamiento debe existir. ¿Ya? Yo no lo puedo pasar por alto, debo considerarlo siempre. Entonces, este dato, si nosotros continuamos acá y acá les pido su apoyo, sería 170,23 por 1,25. Y esto nos da
212,79 amperes. 212,8 directamente vamos a trabajar aquí. Corriente de diseño, no trabajemos con los dos decimales. 212,79 amperes. ¿Ya? ¿Qué es esta corriente? Esa corriente es con la cual nosotros debemos considerar que esa corriente puede circular por el motor, ¿ya? Por el alimentador de este motor. Esa es la corriente que nosotros debemos considerar en el diseño, en el dimensionamiento de este alimentador, ¿ya? Luego estamos pasando al tercer paso, ¿ya? Que es definir los métodos de instalación. Profe, Dígame, ¿el largo del conductor no afecta en el dimensionamiento? si afecta, pero es afectado en el siguiente criterio que es de caída de tensión. En el cálculo de la corriente no lo afecta. En Ya, el criterio de caída de tensión, si es verificado y analizado, en este caso, el largo en función de la caída de tensión que va a tener el alimentador de acuerdo a la distancia. ok. ¿Ya? El segundo caso, el tercer paso, en este caso a considerar, es métodos de instalación. Esto está con mayúscula todo, así que métodos de instalación. Y aquí nos debemos dirigir nuevamente a los RIC para visualizar los métodos de instalación. Y acá, en métodos de instalación, si nosotros analizamos lo que indica nuestra normativa en el RIC número 4, ¿ya? En el RIC número 4, posterior a las tablas que habíamos revisado anteriormente, se indican los métodos de instalación. Y acá yo les solicito que ustedes me puedan indicar cuál o cuáles son los métodos de instalación que aplicarían para el dimensionamiento de nuestro alimentador. Recordar que tenemos una EPC o escalería portaconductores, que nuestro conductor es un multiconductor y que también es canalizado a través de un banco de ducto o ductos enterrados. ¿Ya? Entonces, yo acá les pregunto, ¿qué métodos de instalación podemos apreciar en la canalización? Luis, tiene la mano levantada, adelante. Señor, si me lo recuerdo el sábado, la escalerilla portaconductores se consideraba como al aire y tenemos el otro tramo que es subterráneo. Por lo tanto, tenemos dos métodos de instalación. Correcto, tenemos dos Y, métodos y, de instalación. y también teníamos que definir si es que iba a ser mitad al aire, perdón, mitad escalerilla y mitad subterráneo. Correcto, y en este caso, ¿qué métodos de instalación tendríamos? Si los pudiéramos identificar de acuerdo a las siglas que tenemos aquí, A1, A2, B1, B2, D1, D2, A E o uno, F. a ver, a uno, instalado en documento de pared, instalado en documento El D1 sería uno, ya perfecto. de Vamos, tenemos canalización en escalerilla portaconductores y en banco de ducto o ducto enterrados, ¿ya? Y es un multiconductor, ¿ya? Entonces volvemos a la normativa. L. Eh, ok. ¿Ya? Entonces nosotros estamos definiendo
que tenemos el método D1, ¿ya? ¿En función de qué? En función de que nuestro cable es un multiconductor y que se encuentra en ductos enterrados, lo cual es correcto. ¿Ya? Método D1 es uno de los métodos que podemos identificar, que es correcto. El segundo método que también podemos apreciar, como bien indicaron, es el método E, el cual podemos apreciar que se indica que son cables multiconductores y que se encuentran instalados, en este caso, en escalerillas portaconductores. ¿Ya? Por ende, nosotros, en la gran mayoría de instalaciones industriales que podemos identificar, a lo menos hay dos métodos de instalación, o sea, también hay instalaciones que tienen solamente un método, pero es muy común identificar instalaciones que tienen más de un método de instalación, es muy común. No es algo fuera de normativa, no es algo muy difícil de encontrar, sino que es muy común que exista más de un método de instalación en el recorrido de un conductor. ¿Ya? Correcto, ahí vamos a seleccionar la peor condición y es lo que tenemos que analizar ahora. ¿Cuál es la peor condición? ¿Ya? ¿Cuál es la peor condición en función de estas dos? ¿Ya? Por ende, la respuesta nosotros tenemos el método D1, como ustedes bien dijeron, que es multiconductor, multiconductor, en ducto enterrado, y el método E, que corresponde a un multiconductor, en este caso en escalería, en EPC, en escalería portaconductores. ¿Ya? Esos son los dos métodos de instalación que nosotros podemos identificar. Y aquí ya pasamos directamente a el criterio o sea, el paso número 1.4, que en este caso es la selección de la sección del conductor de acuerdo a la corriente de diseño que nosotros habíamos calculado en el punto anterior, esta corriente que se declara acá, ¿ya? Esa es la corriente que nosotros analizamos. ¿En dónde debemos identificar esta corriente? La debemos identificar en la tabla 4.4. Bueno, estos eran temas que habíamos dejado marcados ese día. En la tabla 4.4, en donde se puede apreciar acá. Tabla 4.4, capacidad de transporte de corriente de conductores de cobre aislados. Cables para tendido fijo con una temperatura de servicio de 70 grados Celsius y aplica para tales conductores. En esta tabla que nosotros tenemos acá, ¿podemos identificar la corriente que podría transportar el alimentador? ¿Se encuentra nuestro alimentador acá? No. No se encuentra, ¿cierto? Correcto. Porque si nosotros analizamos, aplica para tales tipos de conductores, en donde no se encuentra nuestro tipo de conductor. Seguimos a la siguiente parte de la tabla, en donde podemos apreciar que esta tabla continúa, ¿cierto? Pero aplica para conductores con una temperatura de servicio de 90 grados Celsius y en donde sí podemos identificar nuestro tipo de conductor, que se encuentra ahí, ¿ya? Pero los métodos de instalación no se identifican. No tenemos el A1, A2, B1 y B2. No se encuentran, sino que debemos seguir bajando y podemos identificar acá nuestros métodos de instalación, en donde se puede identificar que el tipo de conductor se encuentra ahí, el método de instalación banco de en ducto enterrado se encuentra acá, ahí, oh, no lo reconoció, ahí, y el método de instalación E se encuentra acá. Entonces, recordando, nosotros tenemos una corriente a transportar una corriente de diseño de
212,79 amperes. Por ende, ¿qué conductor, qué sección de conductor en este caso, de acuerdo a normativa, es capaz de transportar este valor de corriente? Tres rayas cero. Un 3 raya 0, correcto, ¿cierto? El sistema americano, que es el sistema que nosotros estamos utilizando, la caída del conductor, la sección del conductor que es capaz de transportar, en este caso, los 212,79 amperes, es un 3 raya 0, que en el método de instalación D1 es capaz de transportar 218 amperes y en el método de instalación E es capaz de transportar 278. ¿Ah? Podemos apreciar una diferencia de 60 amperes entre un método u otro. ¿Ya? Y acá ustedes podrían decir, podemos definir entonces rápidamente que el conductor, que el método de instalación que castiga de peor forma o es el método con una mayor restricción o la peor condición es el método de uno. Pero yo preferiría que lo evaluáramos, que lo siguiéramos evaluando hasta el final del desarrollo. Ya, esa es mi recomendación. En este caso, el método de uno son 218 y el método E son 278. Por ende, nosotros acá definimos la respuesta. En este caso, respuesta, la sección deberá ser menos de 3 rayas 0 a WG, la cual es capaz de transportar, de acuerdo a cada método, de acuerdo a cada método, E, método E es capaz de transportar 200, vamos a seguir el orden que llevamos arriba, método de uno primero, es capaz de transportar 218 amperes y el método E es capaz de transportar 278 amperes. Esos son los dos métodos que podemos identificar y esos son los valores de corriente que es capaz de transportar cada uno de ellos. ¿Ya? Para la misma sección, en este caso un 3 raya 0 WG. Seguimos con el siguiente punto, en este caso el 1,5, en donde qué es lo que debemos verificar. En el 1,5 debemos verificar los factores de corrección o factores de rateo de acuerdo a las condiciones de instalación que tiene, que va a la cual va a estar expuesto nuestro alimentador. Partiendo por el 1,5.1, el cual es el factor de corrección F sub n, de acuerdo a tabla 4,6, ¿cierto? Del RIC número 4, tal cual como lo habíamos chequeado. Entonces, si nosotros vamos a analizar el F sub n, aquí es respuesta. Si nosotros nos vamos a analizar el RIC en este apartado, nos vamos a la tabla 4,6. Recordar que en el ítem se indica si el número de conductores activos colocados en un mismo ducto o cable excede 3, se deberá disminuir la capacidad de transporte de corriente de cada uno de los conductores individuales
de acuerdo con el factor de corrección F sub n indicado en la tabla 4.6. En casos de circuitos trifásicos no se considerará al neutro como un cuarto conductor y al conductor de tierra de protección en ningún caso se le considerará como un conductor activo para fijar o al fijar la capacidad de transporte de una línea. Por ende, nosotros tenemos los siguientes datos en nuestro alimentador. Nosotros sabemos que son tres fases más tierra de protección, que es lo que necesitamos para alimentar este motor. Por ende, nuestra cantidad de conductores activos para ambos casos es 3. Tenemos tres conductores activos que son las tres fases. Ah, entonces, acá vamos a declarar, y aquí no sé qué pasó, parece que sí. O se fue todo para atrás, no sé qué ocurrió. Acá vamos a declarar, sí. Oh, se eliminó el anterior. 5. Si el control Z servirá esto. No, me lo vuelve hacia atrás. Voy a tener que volver a escribir acá en este caso 1.5, factores de corrección, los factores de corrección, de acuerdo a instalación, de acuerdo a condiciones de instalación, el 1.5.1 que era factor de corrección F sub n, de acuerdo con tabla 4.6 del RIC número 4, ¿ya? En donde al analizar este F sub n, nosotros nos dirigimos a la tabla 4.6 y podemos apreciar que la tabla tiene como título factor de corrección de la capacidad de transporte de corriente por cantidad de conductores en ductos, ¿ya? Y aquí recordar que esto aplica tanto para ductos como escalerillas, ¿ya? A pesar de que se pueda malinterpretar esta información, aplica para ambos casos, ¿ya? Por ende, en ductos, ¿cuántos conductores nosotros tenemos? Tenemos tres solamente, que son los tres conductores activos. Nuestro caso es un multiconductor que tiene cuatro conductores en el interior, pero tres son los activos. Las tres fases, porque el otro es tierra de protección, ¿ya? Y aquí hay que considerar que si bien la tabla no indica de 1 a 3, porque de 1 a 3 el factor de corrección es unitario, no aplica, es 1.0, ¿ya? Por ende, el F sub n en este caso es 1.0. También es importante comentar que en escalerillas muchas veces nosotros vamos a tener un factor de corrección aplicado. ¿Por qué? Porque este método de instalación, una escalerilla, su espíritu es para transportar más de un conductor, no solamente un conductor, sino que su espíritu, ¿cierto?, es poder transportar más de un conductor, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. En este caso, que es un caso de estudio básico, nosotros estamos considerando que en esta escalerilla solamente va un conductor. Pero podemos considerar que, por ejemplo, existieran, no sé, 12 conductores activos o 9, como lo que hicimos el día sábado en clases. 9 conductores activos, en ese caso, nuestro factor de corrección sería 0.7. No sería uno para el método de instalación en escalerilla. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en consideración y lo recuerden, ¿ya? Porque esto es importante aplicarlo. Luis tiene la mano levantada, dígame. Señor, ¿y qué pasa con el factor de ampliación de las escalerillas? ¿Influye en ese criterio, por favor? Claro, el factor de ampliación en este caso, el factor que nosotros vamos a considerar al momento de especificar una escalerilla, es
es un factor importante al momento de saber o de estimar cuántos conductores más vamos a considerar en nuestro dimensionamiento. Ya, es relevante y muchas veces, yo como les comentaba ese día como recomendación, uno siempre a lo menos considera el doble de los conductores que está considerando para el cálculo. Porque, bueno, si me adelanto un poco a la materia, cuando nosotros dimensionamos escalerillas, la normativa nos indica que podemos utilizar hasta un 40% de su espacio útil. Por ende, de acuerdo a este criterio, nos va a estar quedando a futuro un 60% de espacio útil a utilizar. Por ende, eso nos lleva a inferir que la cantidad de conductores que vamos a incorporar en un futuro en esta escalerilla, quizás no ahora, quizás no en un mes, quizás no en 2 meses o en 3 meses, en un año, sino que en 2 años más o en un año y medio se va a estar incorporando otro proyecto, se va a estar desarrollando otra instalación, en donde los espacios disponibles que queden en esa escalerilla se van a comenzar a incorporar. Y por ende se va a comenzar a incorporar conductores en esta escalerilla. Muchas veces es una buena práctica utilizar el peor de los casos, pero también el peor de los casos es una condición para el caso de dimensionamiento de alimentadores, es una condición que castiga bastante el alimentador. O sea, si nosotros lo vemos en la tabla, el peor de los casos es 0,5. Por ende, el mismo conductor que era capaz de transportar 278 amperes, en este caso sería capaz de transportar 139 amperes, ¿ya? Que es bastante menos de lo que nosotros requeríamos. Por ende, de acuerdo a esto, este factor no estaría cumpliendo y deberíamos seleccionar otro conductor desde ya. Pero eso lo vamos a evaluar al momento en un próximo ejercicio que vamos a estar desarrollando, nos vamos a poner en esos casos para poder analizar también esa condición. Porque como les comentaba, este es un caso, el primer caso que estamos analizando, que es un caso básico y que quiero que a través de este podamos tener claros los pasos, cuáles son las consideraciones que debemos tener para en el siguiente caso estar analizando esto, ya ponernos en otras condiciones, ya saber a lo que vamos, ya tener a lo menos un barrido de la información para poder ir incorporándole un poco más de detalles. ¿Ya? Pero con este caso, a lo menos, es lo básico para tener en consideración. Pero es relevante esa pregunta que hace su compañero y la vamos a analizar en el próximo caso, en el caso número 2. ¿Ya? Entonces, continuando, la respuesta para el método D1, para el método D1 tenemos un factor, un f sub n, que es igual a 1,0. Y también se repite esto mismo para el método E, en donde el f sub n es igual a 1,0. ¿Ya? Y con eso se tiene los primeros datos, el primer factor de corrección. Recordar que en nuestra normativa son dos factores de corrección. Factor de corrección por temperatura y factor de corrección por número de conductores activos ubicados en el mismo conductor o ubicados en el mismo ducto. ¿Ya? Y ahora nos vamos al 1,5,2, que es el factor. Y aquí voy a copiar esto, a ver si lo puedo copiar directo. Ahí, ¿cierto? Factor de corrección F sub T, de acuerdo con la tabla 4,6, 4,7 del RIC número 4. Ya, este caso, este es el me falta una C, corrección. Factor de corrección F sub N, factor de corrección F sub T.
RIC número 4, tabla 4.7. ¿Qué es lo que indica el RIC número 4 en la tabla 4.7? Indica lo siguiente, y su enunciado dice así, en la 6.2.5, en igual forma, si la temperatura ambiente excede de 3 grados Celsius o si la temperatura del suelo de instalaciones subterráneas excede 20 grados Celsius, la capacidad de transporte de los conductores se deberá disminuir de acuerdo con el factor de corrección F sub T indicado en la tabla 4.7. Ya, por ende, podemos apreciar, y aquí es donde yo les había hecho ahí un pequeño dibujito, ¿cierto? En donde podíamos apreciar el nivel de terreno y que bajo nivel de terreno, la temperatura, tenemos la temperatura del suelo y sobre nivel de terreno tenemos la temperatura ambiente, ¿ya? Ojo, y aquí leo lo que indica la nota para abajo. Para métodos de instalación subterránea, se considera la temperatura del suelo como temperatura del ambiente. Y aquí voy a eliminar un poco, o vamos a dejar esto, pero los vamos a mantener aquí para no confundir. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos dos métodos de instalación. Un método que es sobre nivel de terreno, que es el caso de la escalería portaconductores, y un método que es bajo nivel de terreno, en este caso que es un banco de ductos, un ducto enterrado. ¿Ya? Un ducto enterrado, en donde al analizar la tabla podemos apreciar en su primera parte una temperatura ambiente, ¿cierto? En la segunda columna podemos apreciar los conductores que se encuentran con que tienen una temperatura de servicio de 70 grados Celsius y que se indican acá para qué tipo aplica. Y en la siguiente parte de la tabla podemos apreciar la temperatura de servicio de los conductores 90 grados Celsius y que aplica para tales tipos, en donde podemos apreciar nuevamente nuestro conductor que se encuentra acá encerrado en esta línea segmentada de color rojo, ¿cierto? Y analizamos ambos métodos. El método E se encuentra acá y el método de uno y de 2 lo podemos apreciar acá, ¿ya? Por ende, ambas columnas las debemos utilizar para ver el valor que se requiere. Partimos en este caso por la primera columna, que es el método E, el que nos importa, ¿ya? En donde podemos apreciar la temperatura sobre nivel de terreno, que la vamos a dejar con el color rojo, ¿ya? Sobre nivel de terreno. En este caso, nuestra temperatura sobre nivel de terreno son 36 grados, de acuerdo al enunciado. Así nosotros volvemos al enunciado. El enunciado dice, temperatura ambiente, no, 34 grados, son 26 en el suelo. 34 grados, ¿ya? 26 bajo nivel de terreno. Por ende, 34 grados, para analizarlo, nos encontramos ahí, ¿ya? En ese punto. Por ende, el factor F sub T para el método de instalación E de escalerilla corresponde a 0.96, ¿ya? Porque la temperatura que nosotros tenemos son 34 grados y que se encuentra en este intervalo. Diferente es el caso subterráneo, en donde la temperatura del suelo se está considerando 26 grados Celsius, que se encuentra acá, ahí, ¿ya? 26 en el método D1, podemos apreciar que el factor de corrección corresponde a 0.93, ¿ya? Por ende, si nosotros respondemos esto y nos vamos ahí y acá, podemos revisar, ¿cierto? Y método de corrección F sub T, respuesta para el D1
el F sub T es igual a 0,96. Miento. 0,93 de 1 es subterráneo, que se encuentra acá con 26 grados Celsius, y es 0,93, que se puede apreciar acá. En cambio, el método E, que se encuentra acá, es 0,96 con 34 grados Celsius. Por ende, ¿cómo se fue la pantalla? Ahí sí. Por ende, el método E, F sub T, es igual a 0,96. Y con esto, nosotros tenemos actualmente definido los dos factores de corrección que indica nuestra normativa. ¿Ya? Ambos factores de corrección. Factor de corrección de acuerdo al número de conductores activos, que es indicado por la tabla 4,6, y el factor de corrección por la temperatura, en este caso, de acuerdo a la tabla 4,7. ¿Ya? Y para terminar, en el sexto paso y último en muchos casos, el 1,6, nosotros calculamos, estoy tratando de escribir acá, pero no me deja. Sí. Cálculo de corriente corregida y sub C de acuerdo al ítem 6,2,6 del RIC número 4. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros bajamos, que se encuentra acá, y dice, si la temperatura del ambiente y o la cantidad de conductores exceden los valores fijados en las tablas, la capacidad de corriente máxima corregida para cada conductor estará fijada por la expresión I sub C es igual a I sub T por F sub N por F sub T, en donde I sub C es la capacidad de corriente máxima corregida, I sub T es la corriente de la tabla 4,4, F sub N es el factor de corrección según la tabla 4,6 y el F sub T es el factor de corrección según la tabla 4,7. ¿Ya? Entonces, reemplazando estos datos, respuesta. Nosotros sabemos que I sub C, y me pasó, ahí, I sub C va a ser igual a la corriente de la tabla por el F sub N por el F sub T. Y aquí voy a agrandar un poco la pantalla. Ahí. Y aquí tenemos dos métodos. ¿Ya? Aquí hay que recordar que tenemos el método D1, para el cual vamos a calcular este dato, el cual I sub C va a ser igual a corriente de la tabla. ¿Cuánto es la corriente de la tabla del método D1? Lo dejamos anotado acá arriba, que era 200. Oh, eso se borró delante. 212,79. No, ese dato es la corriente de diseño. La corriente de la tabla 4,4 estaba en función de los dos valores de corriente que nosotros teníamos acá. Se ve la pantalla dividida, ¿cierto? Se ve en un lado la norma y en el otro lado la pizarra. Mm. ¿Sí? Sí, Ya. señor. Entonces, las corrientes de la tabla son los valores que nosotros habíamos seleccionado desde acá. Son Ah, estos ya. dos valores que teníamos acá seleccionados. ¿Ya? Son este valor que tenemos acá, S218, y son S278 que está en función de cada uno de los métodos de instalación. Método E y método D1. ¿Ya? Eso se había eliminado acá en el punto 4. Lo voy a agregar para que quede registrado. Teníamos el método D1,
que indicaba 278 amperes, no, 218 amperes, y teníamos el método E que correspondía a 278 amperes. Eso se eliminó antes cuando estaba ahí, sí, para luego poder extraer la foto. Ya, entonces, esos datos son los datos que nosotros debemos reemplazar acá en la tabla. Entonces, nuestra corriente de tabla, de acuerdo a la fórmula, para el método de uno es 278, que es lo que podemos apreciar, 218, que es lo que podemos apreciar por acá en el método de uno, 218. ¿Ya? Ya comenzó con problema esto. Ahí. 218 por f sub n en el método de uno lo tenemos acá arriba y es 1,0. Y f sub t en el método de uno lo tenemos acá arriba y es 0,93. Y este resultado, ¿cuánto nos da? 202,74. 202,74 amperes. ¿Ya? Por ende, desde ya, nosotros podemos apreciar que esta corriente corregida, que es la corriente que realmente va a poder transportar el conductor de acuerdo a nuestras condiciones de instalación, disminuyó bastante y ahora es 212,74, un valor que es menor a la corriente de dimensionamiento que nosotros estamos considerando, el cual era 212. Por ende, desde ya nosotros sabemos que esta sección, o deberíamos saber, inferir, que esta sección no cumple con nuestro primer criterio, que es el criterio de dimensionamiento, que es el criterio de capacidad de transporte de corriente. ¿Ya? Esto nos indica desde ya que este método de instalación reduce la corriente que va a poder ser capaz de transportar el conductor desde 218 a 202,74, lo cual es menor a nuestra corriente de dimensionamiento que teníamos acá arriba, que es 212,79 amperes. Pero de todas formas, vamos a calcular con el método E cuánto es capaz de transportar este conductor. ¿Ah? Esta es la que necesito. Ahí, no lo pesca. Ahí, método E, de acuerdo a los cálculos, el método E y sub C será igual a 278 por 1,0 por el factor, el F sub T, en este caso para el método E, es 0,96. 0,96. Y esto nos da un valor de... Señor, no consideramos los decimales de la corriente. ¿Cuál corriente? 274, es que no veo la pantalla. Con los 278 secas, el resultado es 266. Espérame, que lo escucho súper cortado, Luis. 266,88 amperes. Luis, le escuchaba súper cortado. Está mala la internet por acá. Sí. Ya, ya, no, pero a ver, creo que más o menos capté lo que me estaba comentando. Y como para tocar este tema, este valor 218 es lo que nosotros estamos obteniendo para el método de uno desde la tabla que se aprecia acá. Y el 278 que nosotros podemos apreciar acá es desde este valor, ¿ya? 278 que podemos apreciar acá. El 1,0
El 1.0 lo podemos apreciar en los factores de corrección, f sub n, f sub n. El 0.93 lo obtenemos desde el factor de corrección por temperatura para el método de 1 y el factor de corrección método E 0.96. ¿Ya? Esos son los factores. En el cual la corriente corregida para el método de 1 nos dio 202.74 amperes y la corriente corregida para el método E nos arroja 266.88. Si bien el método, el 3AWG, siendo canalizado a través del método E, es capaz de transportar los 212.79 amperes que teníamos seleccionado, que habíamos calculado como corriente de dimensionamiento. Si bien el método E es capaz de transportarlo, por otra parte el método D1 no es capaz de transportarlo. Por ende, nosotros con un 3AWG no podríamos considerarlo como el alimentador dimensionado de forma correcta, porque en uno de los métodos de instalación este no es capaz de transportar la corriente que se requiere. Por ende, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Nosotros deberíamos volver nuevamente al paso 4 y seleccionar nuevamente un conductor. En este caso 1.7. Voy a poner una pequeña conclusión acá, para que quede de registro para quienes no pudieron acceder a la clase y vean la imagen. El conductor en la sección 3AWG, al calcular la corriente corregida y sub C, es capaz de transportar en el método E 266.88 amperes, lo cual cumple con ser mayor a la corriente de dimensionamiento calculada, que es 212.79 amperes. Pero en el caso del método D1, la corriente corregida, la I sub C, bueno, la I sub C es 202.74 amperes, lo cual no cumple con ser mayor a los 212.79 amperes que se requiere por dimensionamiento. Por lo tanto, se deberá seleccionar una mayor sección que cumpla con lo anterior. Por lo tanto, nosotros, claro, acá su compañero comenta, eh, en pocas palabras, es que uno puede poner una sección distinta para cada método de instalación, ¿ya? Entonces, lo ideal es mantener, la normativa indica en algunos puntos que lo ideal es mantener un circuito continuo en todo el trayecto para de esta forma evitar puntos de falla. O sea, recordemos que cualquier unión que nosotros tengamos en una instalación
es un posible punto de falla en nuestro diseño. Por ende, nuestro diseño debe contemplar idealmente que el conductor sea continuo en toda su extensión, ¿ya? Por ende, no es la mejor opción utilizar una sección en un método y otra sección en otro método. No, es preferible aumentar el tamaño del conductor para que sea continuo durante toda su trayectoria. Diferente sería si nosotros hacemos un cambio de sección al último porque el conductor no es capaz de ingresar, por ejemplo, la caja de conexiones del motor, que es algo que vamos a poner en caso posteriormente. Ahí lo vamos a analizar. Pero lo ideal es intentar mantener, es que prevalezca que la sección sea continua durante todo el recorrido. Ya, eso es lo que deberíamos intentar prevalecer y salvaguardar en nuestros diseños. ¿Ya? Por ende, acá en el paso nosotros vamos a crear el paso 1.7 en el cual, obviamente se fue para arriba, en el 1.7, selección de nueva sección. Conductor. Esto estaba con mayúscula. Y tiene que ser todo con mayúscula para mantener el estándar. Selección de nueva sección. Entonces, al seleccionar una nueva sección, nosotros nos vamos a la tabla que tenemos acá al lado, ¿cierto? Y seleccionamos, en este caso, la sección inmediatamente mayor al 3 raya 0 es un 4 raya 0, la cual es capaz de transportar 248 amperes en el método D1 y 322 en el método E. Por ende, por ende, al analizar esto, al analizarlo, nosotros sabemos que el método D1, de acuerdo a tabla, es capaz de transportar 248 amperes. Y si calculamos la corriente corregida del método D1, y sub C, y sub C va a ser igual a los 248 por 1.0 por 0.93, lo cual nos da como resultado, me apoyan por favor con ese cálculo, mientras yo escribo el siguiente paso. ¿Cuánto nos da ese valor de ahí arriba? Si me pueden ayudar. 230.64. 230.64 amperes es la corriente corregida con este nuevo conductor que es un 4 raya 0. ¿Ya? Y en el método E son 322 por 1.0 por 0.96. 309.12. Por ende, podemos apreciar que tanto la corriente corregida del método D1 como la corriente corregida del método E cumplen con el criterio de transportar la corriente de dimensionamiento de nuestro alimentador, que en este caso era una corriente de 212.79 amperes, que es la corriente que teníamos calculado acá. Y con estos dos
con este conductor de 4 rayas cero es capaz de cumplir en ambos métodos de instalación, en donde claramente podemos apreciar que el método de uno es un método más restrictivo que el método E, ya porque el mismo conductor, de acuerdo a las condiciones de instalación del método de uno, es capaz de transportar 230,64 amperes, pero ese mismo conductor en el método E es capaz de transportar 309 amperes, ¿ya? Por ende, este método es el más restrictivo, ya que es un ducto enterrado, ducto de manera subterránea, ¿ya? Por ende, conclusión para todo este primer paso, la conclusión final de esto es que, de acuerdo a los cálculos desarrollados anteriormente, la sección de 4 rayas 0 WG es capaz de transportar la corriente de dimensionamiento que está considerado como caso de estudio, ¿ya? De acuerdo a todos los cálculos que acabamos de chequear. ¿Dudas? Hasta acá. Con esto cerramos la clase del día de hoy. Yo voy a agregar esa pequeña conclusión acá para que quede de respaldo y quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Si no tienen dudas, quedamos hasta acá. Los dejo en libertad, que tengan un buen cierre de día lunes. Y yo voy a dejar esta primera parte en Drive. Se los voy a dejar en Drive, pero lo voy a ir reemplazando constantemente, ¿ya? Para que ustedes por ejemplo, cuando incorporemos el siguiente método, el siguiente criterio acá al costado, voy a reemplazar la imagen y una vez que tengamos los tres métodos, voy a reemplazar la imagen completa para que se tenga. Esta imagen la voy a dejar de manera preliminar, solamente para que quienes no pudieron asistir o si ustedes quieren echarle un vistazo, lo puedan revisar, ¿ya? Así que eso. Día miércoles deberíamos estar terminando este ejercicio. Así que eso, estimados. Los dejo, que estén muy bien, que tengan un buen término de lunes.